¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver esta entrevista y todos los capítulos anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Marcelo Lanino, director del proyecto Vino del Desierto. Marcelo es ingeniero agrónomo, académico de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Arturo Prat y magíster en Ingeniería Agrícola, mención Recursos Hídricos de la Universidad de Concepción en Chile. Marcelo tiene una amplia experiencia en la implementación de cultivos hortícolas en la Pampa del Tamarugal, en pleno desierto de Atacama y desierto de Tarapacá, así como una gran experiencia en ganadería. Marcelo, muy bienvenido a Revolución Circular. Hola, Petar, mucho gusto y muchas gracias de habernos invitado a participar de esta actividad. No, el gusto es mío porque en realidad, Marcelo, yo considero que este proyecto Vino del Desierto, que no tengo duda, va a sorprender a todas las personas que nos escuchan en Chile, América Latina y el mundo. Es uno de los proyectos más representativos de la cultura, de la capacidad productiva y de la identidad tarapaqueña, que además creo nos reconecta con nuestra historia. Y primero como contexto, Marcelo, te agradecería mucho que nos contaras cuál es la historia de la industria del vino, cómo se desarrolló en el pasado en uno de los desiertos, o mejor dicho, en el desierto más árido del mundo, como es nuestro maravilloso desierto de Atacama y Tarapacá, pero particularmente en la Pampa del Tamarugal. La producción de vino en la región fue muy importante durante mucho tiempo. Más o menos desde cuando pasan los españoles camino a Chile, van quedando españoles en el camino, ¿ya? Y van estableciéndose en distintos sectores, especialmente en los sectores de Pica y Matilla, en la quebrada de Quisma, donde tenían agua, por supuesto, es un oasis, y comenzaron a plantar en algún momento vides pensando en el vino de misa. Recordemos que los españoles cuando pasan aquí pasan pensando en evangelizar y la liturgia, parte importante de la liturgia es el consumo del vino, como se transforma en una actividad importante, porque comenzando con este vino de misa, eh, al principio incluso los primeros lagares que hemos encontrado están justamente atrás de la iglesia de Pica, por ejemplo, lo cual llama mucho la atención, por supuesto. Pero este orientación que tuvo primero rápidamente se transforma en una industria. Y en una industria importante que va involucrando a todo lo que significa Pica, Matilla, Quebrada de Quisma. Fíjate que la Universidad Arturo Prat, la Escuela de Arquitectura, realizó una prospección hace algún tiempo y encontró más de 20 lagares, ¿ya? Que están distribuidos dentro de Pica y Matilla. Nosotros los tarapaqueños conocemos, ¿cierto?, el lagar de Matilla como la parada normal de todos los viajes que hacíamos en el colegio, en el liceo, pero encontrar veintitantos lagares dando vuelta, algunos lagares que están metidos incluso en la casa de alguna gente, te muestra un poco de que cada familia o grupo de familia se fue aglutinando en trabajar y en producir vino. Qué Y, impresionante. es realmente impresionante. O sea, hemos encontrado el lagar de Agapito, por ejemplo, de Don Agapito, cerca de La Cocha. Fíjate que es el lagar en donde yo veo las tinajas con la tapa, ¿ya? O sea, para mí fue un impacto impresionante porque uno está acostumbrado a conocer las tinajas y puede ver para adentro, pero encontrar y entender de que usaban una tapa que la tenían específicamente diseñada para eso, fue algo muy interesante. Entonces, eso te demuestra un poco de que para Pica y Matilla era una industria importante, que principalmente todos mencionan de que la producción iba orientada hacia el yacimiento de Potosí, En Bolivia. ¿ya? En Bolivia,
pero seguramente tiene que haber llegado más de algo a nuestras oficinas salitreras. Las oficinas salitreras que llegaron a ser más de 100, ¿cierto? En Tarapacá, tienen que haber sido un importante mercado, a pesar de que todos los reglamentos que hemos encontrado por ahí, que vemos, dicen de que está prohibido el consumo de alcohol, pero si nosotros nos fijamos que la última gran apertura que tiene Humberson es justamente la botillería, te dice de que la prohibición tiene que haber sido bastante laxa. Entonces, te muestra un poco de los mercados a los cuales estaba orientado esa producción. Recordemos que estamos hablando de por lo menos 200 años. Entonces, gran parte del movimiento se realizaba con animales y por carretas seguramente. Entonces, era bastante restringido. Sin embargo, a mediados del siglo pasado, o en la primera mitad del siglo pasado, comienzan a generarse o comienzan a incentivarse algunos problemas importantes, como es en 1921 la expropiación de las aguas de la quebrada de Quisma para abastecer a la ciudad de Iquique con agua potable. Eso es como uno de los puntos de inflexión importante. Los agricultores de ahí comienzan a arrancar viñedos. Pero también hay otros factores como la disminución de la actividad de Potosí y por supuesto comienza la crisis del salitre, de la oficina salitrera y probablemente se hayan quedado sin mercado al cual llegar. Entonces de ahí comienza una declinación importante, tanto así que el lagar de Matilla de la familia Medina reporta la última vendimia en 1937. Mira. Y de ahí ya no se habla más. Nosotros encontramos, por ejemplo, de que frente a la estación experimental Canchones, los socios estos, don Peter Muffler y don Enrique Frolich, trabajaron produciendo un vino que llamaron Canchones, que alcanzó algo de notoriedad. Sin embargo, hay un reporte logrado por don Juan Vázquez, ¿cierto? Historiador de la Universidad Arturo Prat, quien encuentra en el diario El Tarapacá que en 1949 entrevistan a don Enrique, que en ese momento está arrancando los viñedos. Entonces, tenemos una comprobación de que 1937 en Picamatilla, 1949 en La Pampa propiamente tal, termina ya la producción comercial de vinos en la región. ¿Mm? Mira qué interesante la perspectiva histórica, esta industria que en la práctica nació siglos atrás, casi más de 200 años, como tú señalabas, y por distintas razones fue en decadencia, pero afortunadamente, gracias a la ciencia, gracias a la innovación, gracias a la fuerza desde el sector académico, desde la educación, nace Vino del Desierto, este importante proyecto que creo que cumple con distintos hitos extremadamente relevantes que vamos a ir hablando a lo largo de la entrevista. Pero te quería preguntar, para la gente que quizás todavía no está familiarizada con el proyecto, ¿qué es y cómo nace el proyecto Vino del Desierto? Bueno, nosotros marcamos un poco los puntos de inflexión, ¿cierto? Te había mencionado a don Enrique Frolich. Don Enrique, un alemán que estuvo avecindado acá y llegó probablemente arrancando de la Primera Guerra Mundial, comenzó a realizar un trabajo de agricultura del desierto ahí en Los Puquios y le fue tan bien que en algún momento, probablemente por ahí por 1940, 1942, lo contrata Corfo para hacerse cargo de la administración de la Estación Experimental Canchones. Y don Enrique, como ya tenía experiencia respecto a la producción de vino, planta un viñedo, pero ese viñedo lo orienta a producción de uva de mesa. Y trae un cepaje que todavía no sabemos de dónde lo encontró, y que lo vamos a conversar un poco más adelante, pero trae un cepaje que la universidad, cuando recibe la Estación Experimental Canchones en los años 80, lo comenzamos a utilizar como uva de mesa. ¿Ya? Y con eso comenzamos a trabajar, pero principalmente en esa orientación.
Fíjate que más en el año 2003, ya Ingrid Poblete, ingeniero agrónomo, comienza a hacer un trabajo de su doctorado, ¿ya? Es decir, estamos hablando de netamente académico, ¿cierto? Un doctorado que se está realizando en la Universidad de Chile con el apoyo del INIA, comienza a hacer una prospección de las viñas que se utilizaban en ese periodo que hablamos anteriormente, viñas antiguas. Entonces, lo que hizo Ingrid fue recorrer la primera región, en esos momentos estábamos junto con Arica y Parinacota, y comienza a buscar plantas antiguas, plantas viejas. ¿Y cómo lo comprobamos eso? Por el aspecto de la planta y por la historia que uno podía conseguir de la gente en la cual estaba esa planta. Algunos huertos, algunos viñedos dentro de la casa, incluso plantas que estaban así como abandonadas en algún sector. Por lo tanto, Ingrid buscó plantas, primero asegurarse que fueran plantas viejas, y lo otro, producto de esa búsqueda, es que también no solo buscó plantas con las cuales se había producido vino en algún momento, sino también plantas que tenían una característica súper importante para nosotros como técnicos, plantas adaptadas a condiciones de desierto y a condiciones de 80 años de abandono. Es decir, hay un material genético ahí sumamente rico que se adaptó, soportó y pudo mantenerse creciendo en nuestro desierto. ¿Te das cuenta de por ahí? Y ella comienza a hacer un proceso dentro de su tesis de análisis genético, y en línea obtuvieron más de 22 sitios para determinar los microsatélites que estaban determinando las condiciones, y con ese poder tratar de buscar, reconocer qué plantas eran las que tenían, porque por supuesto, como la encontró que estaban abandonadas, que con suerte la gente sabía si eran blancas o tinta, no tenía ni idea o se había perdido simplemente el nombre de la cepa. Entonces comenzamos a hacer un proceso de identificación de esa cepa. Increíble, impresionante lo que señalas, ¿no? Que yo creo que es lo más esencial, o sea, la riqueza genética que estas plantas, que estas vides pueden tener de adaptación a ecosistemas tan exigentes, tan áridos como el del desierto de Tarapacá y Atacama, y que después pueden tener una proyección para muchos de los otros temas que hemos hablado en el podcast, ¿no? De utilización eficiente de los recursos, naturalmente, que vamos a hablar un poco más adelante, porque me imagino que tiene esas características. Y es aquí, Marcelo, donde descubren esta cepa única, especial, particular de nuestra tierra de Tarapacá, que es la cepa Tamarugal. ¿Cuáles son sus principales características y cuál es su importancia? Producto de esta búsqueda, que comenzó Ingrid el 2003, perdón, recién en el 2015, 2016, pudimos encontrar que no existía otra cepa similar. Increíble. ¿Ya? Y esa búsqueda, o sea, primero fue el encuentro, que por supuesto no teníamos idea que habíamos encontrado. Después hay un proceso en el poder buscar el nombre de cada uno de ellos, y para ello tuvimos que, con esa secuenciación genética que había obtenido Ingrid, comenzamos a realizar las consultas a las distintas instancias, primero en línea, por supuesto, en Santiago. En ese momento línea tenía, creo que 120, 130 genotipos, y por lo tanto fue muy difícil poder clarificar todas las que se encontraron. Solamente se pudo reconocer la cepa país, ¿ya? La cepa país es una cepa muy antigua, el principal puntual de la viticultura chilena hasta los 1800, cuando comienzan a llegar los cepajes franceses, ¿ya? Y está principalmente ubicada o utilizada por pequeños agricultores, por lo tanto tiene un poder importante desde el punto de vista de la historia. Cotpa está principalmente con cepa país, ¿ya? Por ejemplo. Y luego se comenzó a hacer las consultas con instituciones que ya tenían una mayor cantidad de registros genéticos,
como el caso de España y el caso de Francia, ¿ya? Tanto en Francia el Indra en Montpellier y Mitra en España. Por lo tanto, lo que se hizo fue poder contrastar con más de 7.000 cepajes, ¿ya? O sea, una cantidad bastante importante. Y luego de hacer eso y poder descubrir de que no se contrastaba con ninguno de esos, comenzamos a hacer un proceso ya legal de poder definirla como una cepa nueva. ¿Mm? Y eso lo realizamos con el Servicio Agrícola y Ganadero. O sea, en resumen, se contrastó contra 7.000 cepajes de todo el mundo y no tenía ningún cruce con nada, lo que definía que era una cepa absolutamente original del desierto más árido del mundo. Claro. Probablemente el estudio genético requiera más desarrollo, ¿ya? Nosotros pensamos de que tiene que haber sido una planta que de una u otra forma mutó y generó Claro. un nuevo individuo. ¿Y por qué pensamos eso? Porque si nosotros decimos, oye, registradas hay 7.000 cepas, eso quiere decir que la planta de vid, tiene una alta capacidad de poder generar individuos que generen, a partir de una misma especie, generen un individuo, una familia, una tribu, un cepaje que sea alguna característica. Entonces, esa alta capacidad de adaptación de la planta permite un poco pensar de que estemos hablando de una cepa que se haya generado a partir de una mutación, más que de un proceso genético de cruzamiento. Pero las implicancias de eso, Marcelo, desde una perspectiva ya de sostenibilidad, de uso eficiente de recursos, de economía circular, pueden ser tremendas, ¿no? ¿Cuáles para ti o para el equipo de Vino del Desierto pueden ser los impactos, pensando ya, no sé, a nivel genético, quizás este aprendizaje de la capacidad de las plantas de poder adaptarse a condiciones tan extremas como las que tenemos en nuestro desierto? ¿Cuáles pueden ser las mayores implicancias de lo aprendido a través de la cepa Tamarugal en Vino del Desierto? Bueno, el principal aprendizaje para nosotros que hemos logrado en estos momentos es que podemos producir vino de calidad con esa cepa. Claro. El primer acierto, por decirlo así. ¿Por qué? Porque resulta de que de una u otra forma, cuando nosotros comenzamos a trabajar, hacíamos un vino artesanal, pisado, que hoy en día la gente nos dice que era muy malo. ¿Ya? Y por lo tanto, desde el 2006 que comenzamos a hacer nuestras vendimias, hasta el 2016, hasta el 2013, en que intervenimos y comenzamos a hacer un trabajo más profesional, producto del aporte del gobierno regional, ¿ya? Y del Consejo Regional de Tarapacá, que nos permitió adquirir equipamiento y cambiar el chip desde uno artesanal, que tiene su atractivo, ¿cierto? Lo bonito, lo tradicional, pero que nosotros estábamos muy entusiasmados, pero cuando llegó el enólogo, que se entusiasmó mucho porque vio una fiesta, vio la gente, vio el desierto que estaba ahí inmerso, y dónde se estaba produciendo, y estaba muy, muy extasiado, pero se da vuelta y nos dice, pero de eso yo no hago vino, y nos dejó plop. ¿Y por qué? No, porque el vino es para tomarlo y por lo tanto tiene que ser manejado como un alimento, con inocuidad, con higiene, es decir, todo lo que te estoy diciendo es lo que no está pasando ahí. Entonces, el chip, el cambio para nosotros como universidad fue fácil, ¿cierto? Para un agricultor probablemente sea mucho más difícil poder lograr eso. Claro. Sí, es sorprendente e interesante además, porque yo creo que independiente de la industria, Marcelo, de tantos invitados que hemos tenido en el podcast, son vivencias muy parecidas. En este caso es vino, pero lo hemos visto también en otros productos, en otras industrias muy distintas. Claro. Pero ese aprendizaje de profesionalizarse, de incorporar tecnología, que también lo vamos a hablar un poquito más adelante, y algunos principios de sustentabilidad son fundamentales. ¿Me ibas a señalar algo? Bueno, como te decía, nuestro primer aprendizaje fue producir vino y después producir vino de calidad. ¿Te das cuenta? Claro.
Pero también la perspectiva que nosotros tenemos es que de una u otra forma el mundo del vino en Chile, que es importante, Chile es un productor no solo importante en cuanto a cantidad, sino a calidad. O sea, Chile está, siempre cuando se habla de la parte estadística, Chile está, en la parte vino está Francia, Italia, España, y por ahí aparece Chile. Así es, así es. Entonces, entonces es un importante productor. Entonces, ese mundo del vino, actualmente, con esto del cambio climático, han estado mirando al sur, trasladándose al sur, llegando al sur, cada vez más lejos. Claro. Y la perspectiva de lo que nosotros tenemos es que respecto no solo a la cepa tamarugal, sino al conjunto de cepajes que encontramos. Nosotros encontramos en total 5 cepas, ¿ya? Estamos ofreciendo al mercado del vino, al mundo del vino, la posibilidad de contar con plantas que están adaptadas a este desierto. Cuando yo me fui a estudiar hace algún tiempo, el concepto que existía era la desertificación. Y la desertificación estaba muy asustado porque estaba llegando a La Serena. Y a mí cuando yo estudiaba, la verdad es que no me calzaba de por qué estaban tan preocupados por la desertificación si nosotros que somos desierto desde siempre, hacemos agricultura. Claro, exacto. Y hay casos que también lo hemos tratado en el podcast, ¿no? De países que han tenido una adaptación y que finalmente se va por el tema de tecnología y también de ciertas políticas que tienen que ser muy claras. Pero lo que está señalando, justamente para la gente que nos escucha también de fuera de Chile, hemos sufrido una sequía los últimos 13, 15 años en Chile y esta desertificación que se va extendiendo hacia el sur, justamente empujando a las viñas más hacia el sur. Ahí es donde vino del desierto y toda esta investigación puede ser de extrema ayuda con plantas, con nuevas vides que se adaptan a este nuevo escenario y que tiene que ver mucho con la adaptación hacia el cambio climático. Y en ese sentido, a partir del 2017, Vino del Desierto comenzó a incorporar principios de sustentabilidad a su producción, que también tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? De ayudar a estas otras organizaciones que puedan estar buscando vides que tengan mejor adaptación. ¿En qué han consistido estos principios de sustentabilidad para Vino del Desierto? Bueno, nosotros lo que hemos hecho como universidad estamos comprometidos con la región en principio, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es poder entregar a nuestros agricultores en forma privilegiada, entregar lo que nosotros hemos aprendido en este tiempo, tanto en la parte de manejo de las plantas como las plantas mismas. Entonces, lo que nosotros queremos es poder transferir estas plantas que tienen características de adaptación a nuestras condiciones climáticas, a nuestras condiciones de suelo, a las condiciones de agua, entregarlas a los agricultores para que ellos puedan desarrollar su propia producción. Fíjate que la labor que realizó Ingrid el 2003 es muy interesante porque nosotros encontramos, cuando ya estábamos trabajando, encontramos de que el 2013 más o menos, nos encontramos primero con una labor que estaba realizando igual la Viña Santa Carolina. Ellos se dieron a la tarea de comenzar a buscar a lo largo de todo Chile cepajes que estaban perdidos, que no se utilizaban. Han hecho encuentros muy interesantes. Han encontrado cerca de 10, 12 cepajes que no se habla de ellos. Por ejemplo, me acuerdo en estos momentos de Romano, un cepaje que ellos encontraron y que pudieron recuperar. Y luego, en línea, también comenzó a hacer el mismo proceso, pero con un desfase de 10 años casi de lo que hizo Ingrid. Entonces, descubrimos de que lo que se había hecho en la Universidad Arturo Prat, una universidad regional, alejada de los centros principales, con problemas económicos importantes, ¿cierto? Había logrado tener clara la visión que nosotros como universidad enfocamos a nuestro territorio, a la generación de conocimiento para trabajar en nuestro territorio, que puede ser extrapolado hacia otros territorios, que puede ser enviado, que puede ser compartido. Exactamente. Ahí es donde yo creo que está el mayor impacto, particularmente con este tema
que no solamente es el combate contra el cambio climático, sino la adaptación, que lo estábamos señalando. Y Marcelo, una de las últimas noticias que yo me he enterado de Vino del Desierto es la incorporación ya de los principios de economía circular, de prácticas de economía circular que están incorporando en el proceso de la producción del vino. ¿Cómo ha sido este camino y qué están haciendo al respecto? Bueno, una de las particularidades que descubrimos también de la producción de vino es que tiene una alta adaptabilidad a esto de recirculación, ¿ya? Casi todos los productos que se generan, porque nosotros obtenemos el líquido, ¿ya? Y del líquido nos deshacemos de un montón de cosas que van antes del líquido. La piel, por ejemplo, descubrimos que esa piel puede tener algunos otros usos, tanto en compostaje, como para ser utilizado para producir otros productos, ya sea desde el punto de vista cosmético, ¿ya? Para obtener productos cosméticos, para utilizarlo para producir algunos otros elementos que puedan ser utilizados. Podemos incorporar para utilizar los corchos, que pueden ser utilizados para generar distintos elementos, hasta joyas, aros, por esa línea. Las botellas, que las botellas pueden ser reutilizadas para producir vasos, ¿ya? Y vamos descubriendo algunas cosas. Todavía nos quedan algunas cosas por incorporar. Hay, cuando nosotros durante el proceso, hacemos la separación del grano del esqueleto, lo llamamos raki. Ese raquis puede ser reutilizado mediante un proceso que todavía nosotros no lo hemos incorporado, pero hemos descubierto de que uno puede obtener algunos productos químicos de esos raquis para poder ser utilizados en la misma producción de vino. Entonces hay una serie de elementos que nosotros tecnológicamente hemos ido incorporando a medida que vamos trabajando, porque desde el punto de vista nuestro, de los académicos que trabajamos aquí, del equipo del proyecto, nuestra idea era producir vino. Sin embargo, descubrimos de que teníamos muchas otras cosas que para nosotros eran externalidades, pero que eran importantes. Por ejemplo, descubrimos de que lo que nosotros hacemos como agricultura del desierto era muy atractivo para los turistas. Así es. Y los primeros que se incorporaron fueron los tour operadores, el círculo de guías de turismo de Iquique, ahora los tour operadores. Y atrásito de ello venía la gastronomía. Iquique es una ciudad muy fuertemente influenciada por el turismo y la gastronomía que está en esa orientación de ser una gastronomía local, regional, aprovechar lo que tenemos, etcétera, le llamó mucho la atención y hemos tenido un muy buen acercamiento con la gastronomía, con la cual estamos trabajando especialmente en Iquique, aunque también en Pica. Y atrás de ellos venía también lo que es algunos emprendedores que, oye, ¿qué hacen con los corchos? No, nosotros, bueno, ¿por qué no los presentan para que nosotros los podamos utilizar? Bienvenido sea. ¿O qué hacen con los orujos? Bueno, nosotros hacemos compostaje, pero ¿por qué no me pasan un poquito para probarlo para hacer algunas cosas? O les queda algo de fruta, de repente no hemos tenido la suficiente capacidad de cosechar y nos queda algo de fruta, bueno, hagamos pasas. Y si hacemos pasas, podemos hacer pasas también con algunos otros productos, con chocolate o chocolate, vino envuelto en chocolate o chocolates con relleno, ¿cierto? Y cada vez van apareciendo más opciones de poder aprovechar todos los elementos que estamos utilizando en nuestro proceso. Bueno, y ese proceso que describes es justamente el beneficio que trae la economía circular al analizar el sistema de manera holística, ¿no? Y empezar a ver todos los flujos de materiales, los flujos de recursos que empiezan a generar otras oportunidades como las que estás señalando. A propósito de la tecnología, tengo una pregunta en términos del uso del agua. ¿Qué rol y cómo se hace y qué rol juega la tecnología en todo esto, no solamente en el agua, sino que en el proceso en general? Bueno, desde el punto de vista de las plantas, como las ves atrás, ¿cierto? Nosotros partimos trabajando con riego por goteo. Ya para ¿Eso es nosotros común en la industria o en la industria de los vinos?
En el mundo de los vinos es bastante común, Ok. especialmente de las empresas grandes, ¿ya? ¿Por qué? Porque el riego por goteo, bien manejado, me ha tocado ver que muchos de nuestros agricultores instalan riego por goteo y no cambian el chip. A mí siempre hemos tenido la discusión entre los académicos de que nosotros tenemos que ser respetuosos de la cultura en donde se inserta, es cierto, y tenemos que tener esa responsabilidad. Sin embargo, cuando yo introduzco un sistema nuevo, diferente, tengo que decirle al agricultor, oiga, esto significa un cambio cultural que va a tener que adoptar. Es decir, en lo básico, usted se va a la fiesta del altiplano durante una semana, tiene que ver de qué forma esa semana igual se va a arrancar. Claro. O sea, no es tengo algo que hacer, Claro. cerrar el negocio y mandarme a cambiar. Y ahí es donde la tecnología juega un rol fundamental. Exacto, exacto. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue trabajar con riego por goteo y aprender a utilizar bien el riego por goteo. Pero además el riego por goteo, si uno piensa en lo que son los beneficios, el 50% es el uso eficiente del agua, del recurso. El otro 50% es la capacidad que tienes de poder entregarle nutrientes a la planta. Por lo tanto, a la planta no solo le entregas el agua que necesita del día, sino que los nutrientes que necesita. Por lo tanto, tú tienes una concentración de productos, de agua, de nutrientes, que los aportas en un punto determinado de la vida de la planta, en la cual la planta todos los días consume agua, consume nutrientes. Y de esa forma aumentamos la eficiencia de uso. Cuando hacemos normalmente aplicación de fertilizantes en grandes cantidades, en la zona sur se hablan de fertilizar 3, 4 veces algunos los cultivos principales, como trigo, como arroz, etcétera, en donde se riega por tendido o simplemente se hace un manejo, significa que tú aplicas una gran cantidad de fertilizante y por lo tanto mucho de eso pasa a la napa, se pierde o no es utilizado por la planta. Aquí el riego por goteo me permite utilizar el agua y los nutrientes dirigidos perfectamente hacia la planta. Maravilloso. Bueno, y esa es la gracia que también nosotros hablamos de la industria 4.0, ¿no? De los nuevos desarrollos tecnológicos para usar de manera eficiente y responsable los recursos que son limitados y escasos. Lamentablemente se nos está yendo el tiempo, Marcelo, pero no puedo dejar de preguntarte cuáles han sido los principales hitos y reconocimientos del proyecto desde este escenario que nos señalaste desde el comienzo de momentos difíciles. Hoy definitivamente el producto ha cambiado y ha tenido un reconocimiento que es el que se merece. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, justamente lo que tú señalabas, producto mucho del aporte, del aporte realizado por el gobierno y el Consejo Regional de Tarapacá, al incorporar tecnología, al incorporar capital humano calificado, lo enólogo, nos permitió obtener nuestra primera medalla de oro del 2018. La primera medalla de oro del concurso Catador Wine Awards, que tiene una particularidad que a mí siempre me entusiasma mucho, que es la primera medalla de oro de la región de Tarapacá en los últimos 100 años. Entonces, eso para nosotros es como marcador. Y después, en el 2020, obtuvimos nuestra segunda medalla de oro en plena pandemia y hemos obtenido además una serie de muy buenos puntajes en la mesa de cata de la revista La CAP, en la guía Viñó, que es especialista en pequeños productores. Hemos obtenido una serie de reconocimientos como de Cernatur, que nos han agregado y por lo tanto son hitos importantes que nos marcan un poco respecto al trabajo que estamos haciendo. Definitivamente hemos aprendido a hacer vino. ¿Dónde podemos invitar a las personas a conocer más sobre el proyecto, más sobre la cepa Tamarugal y dónde también pueden adquirir, lo más importante, el vino? Bueno, nosotros hemos orientado nuestra principal comercialización en la Estación Experimental Canchones. Queremos ser un gancho para llevar a los turistas a las visitas a Canchones, a la Pampa del Tamarugal. Muy bien. Y por eso la principal punto de venta la constituye la Estación Experimental.
Pero también estamos llevando algunos productos a algunos lugares en Iquique, principalmente productos que noten un poco una diferenciación importante a restaurantes de alta calidad, el Rayú, el Náutico, Doña Filomena, una venta de vino especializada como Santo Vino, en algunos hoteles que estamos incorporando como en Caití. Entonces, la idea es poder mantener una exclusividad, porque nos interesa sobre todo poder ofrecerle a nuestros agricultores un modelo de trabajo, un modelo de negocio en el cual atraiga la gente a conocer La Pampa y a conocer dónde se desarrolla, porque como tú dices, no es solo la botella de vino, el vino, propiamente tal, sino todo lo que hay atrás de ello. Exactamente, exactamente. ¿Alguna página web donde la gente puede visitar? ¿O redes Sí, sociales? tenemos una página web, vinodeldesierto.cl, ¿ya? Perfecto. Una página que fue desarrollada gracias a ProChile. ProChile cree de que nuestro vino tiene cabida en el ámbito mundial y por lo tanto nos han apoyado mucho. Tenemos redes sociales, Vino del Desierto en Facebook, en Instagram, en Twitter, en donde estamos mostrando las actividades que se van desarrollando a lo largo del año, que también fue un descubrimiento para nosotros. También hay muchas actividades que desarrollamos, algo que nosotros hemos recuperado, que es la fiesta de la vendimia, que la hacemos en marzo. Una actividad que hemos denominado el encorche, que eso lo hacemos en Iquique, orientado principalmente a las autoridades para que conozcan lo que se está trabajando, y una participación constante en distintos eventos tanto que nos llaman para poder participar. Ayer estuvimos siendo parte de la inauguración del Congreso de Química que está realizando la universidad. Entonces, tenemos varias actividades que las estamos volcando a estas redes sociales. Excelente. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por participar en Revolución Circular y felicitaciones por el gran ejemplo y los embajadores que se han transformado en nuestra querida región de Tarapacá. Muchas gracias, Peter. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.